Bueno, bienvenidos todos a este encuentro de formación permanente que sería del 2022. Bueno, el encargado de- de contarles por qué un poco de toda esta movida que estamos haciendo es Fulvio. Sí, así que le vamos a dar la bienvenida, vamos a agradecer al Señor por la confirmación que hemos recibido de la palabra de que esté Fulvio hoy aquí. Y, y bueno, él le va a desarrollar la charla de hoy y toda la idea que se tiene al respecto, ¿sí? De lo que fue todo lo que fue formación permanente 2022 y esta actividad que estamos haciendo hoy aquí. Así que bueno, bienvenido Fulvio, muchas gracias a todos por estar y bueno, yo me dedico a la faceta técnica ahora, a que quede bien grabado y que la tecnología no nos falle. Sí, yo me voy un ratito, no de la reunión, sino de la presencia virtual, digamos. Bueno, me escuchan bien. Yo quiero aclararles algo antes. Bien, ahí tengo un Julio haciéndome los deditos, perfecto. Yo soy un analfabeto informático, me cuesta muchísimo esto. Yo acá tengo 4 o 5 cuadraditos que son los que puedo ver. Es decir, voy a necesitar de la colaboración de todos ustedes a medida que se vaya desarrollando este encuentro, ¿no? Bueno, y más o menos en virtud de lo que me decía y que les comunicara Germán, ya, bueno, algunos ya lo saben, tal vez alguno que se ha incorporado nuevamente no. Este es un espacio que brinda la Escuela de Formación para todos aquellos que durante el transcurso del 2022 no pudieron integrarse a formación permanente o lo hicieron de modo incompleto por distintas circunstancias. A lo largo de 3 años, la escuela tiene como proyecto presentar el Catecismo de la Iglesia Católica. El año pasado se vio todo lo relacionado con lo que es el credo y es lo que vamos a tocar hoy. Este año 2023 vamos a estar viendo, y ya de hecho ya comenzó, con los sacramentos y finalmente en el 2024, Dios mediante, se verá todo lo que es la vida de oración. Ahora nos asiste un inconveniente que son las cuestiones propias de la temporalidad, del tiempo. ¿Por qué? Porque hemos logrado con mucho sacrificio diagramar 13 encuentros. 2 van a ser virtuales, este es uno de ellos, y un último encuentro va a ser presencial, con la posibilidad, como ya estaba planteado, de presentar un trabajo final para que nadie se asuste, porque por ahí el año pasado cuando hablamos de un trabajo, la gente pensaba que estábamos pidiendo algo a un nivel teológico superior, universitario, y no, el trabajo versa sobre lo que hablamos y lo que compartimos, y mucho de la experiencia personal de cada uno de ustedes. Ese trabajo es un requisito para obtener un certificado que a través de la escuela de formación se le otorga a las personas, donde se acredita esta capacitación, que puede tener eventualmente eh, alguna suerte de empuje en alguna situación que alguien quiera buscar, en algún trabajo catequístico o lo que fuese, de que ha tenido una capacitación a través del equipo coordinador arquidiocesano de la Renovación Carismática Católica en todo lo que hace a lo que es doctrina católica. Así que puede ser una ayuda. Por lo tanto, como requisito estaría ese documento, ese trabajo final. Entonces, vamos a tener este encuentro virtual, uno más, y después uno presencial. El inconveniente que nos da esta premura es que son muchísimos los artículos para trabajar. Por ejemplo, ahora, si no me equivoco, vamos a hablar de 2 temas seguidos. Son aproximadamente 288 artículos. Imposible hablar de los 288 artículos uno por uno de lo que dice el catecismo. Por eso es que se había planteado
que ustedes, los que están integrando este encuentro del día de hoy, previamente ya habían leído o han leído. Si no han leído, no se preocupen porque no vamos a hacer levantar la mano para ver quién no estudió. Pero la previa era que habían leído estos artículos que corresponde a creo en Dios Padre Todopoderoso, que habla del cielo y de la tierra. ¿Sí? Y el segundo punto, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, ¿sí? Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Estos son 2 módulos de lo que se editó el año pasado. Entonces, para hacerlo dinámico a esto, porque si yo ahora me pongo a hablar de los 288 artículos, tengo acá el catecismo a mi derecha, tengo acá un machete para no irme por la rama, de acá a mi izquierda, el sentido de que ustedes iban a formular preguntas de alguna inquietud en base a lo que habían... Sí, Germán. Sí, aclaro, porque me lo han consultado, que en formación permanente 2020, 2022 y 2023 no trabajamos con módulos, no tenemos módulos de formación, trabajamos directamente con el catecismo, porque es necesario que todos los servidores, todos los colaboradores, todos los que están formando parte del equipo de servicio tengan y usen y utilicen el catecismo. El catecismo tiene 2 formatos, uno virtual, que lo pueden tener, es más, en algún momento habíamos colgado una instancia para tenerlo de forma virtual, tipo libro, donde es fácil acceso, sino también en cualquier página, desde el Vaticano, el Obispado, lo pueden conseguir, el catecismo. Y si no, el otro formato, el formato físico, así como lo tengo yo, ¿sí? Este formato es un compilado, incluso algunos vienen con compendio, lo pueden adquirir en cualquier librería. Ahí tiene con tipo Fulvio, bueno, tiene ahí como el catecismo de un librito que lo pueden adquirir muy bien. Ahí Patricia también lo tiene, así que está muy bien, no necesita un módulo adicional ni sacar fotocopias ni nada. Sí, hemos pasado en el grupo de formación permanente cuál es el articulado que para fijar. De última lo volvemos a pasar al finalizar el encuentro para que ustedes se orienten nuevamente y entre este encuentro y el próximo virtual puedan repasar o ver los artículos, y si tienen dudas, bueno, poderlo consultar, ¿sí? Eso, intentaré no interrumpirte más, Fulvio. No, al contrario, yo necesito que me ayude porque ya les expliqué que yo no soy muy hábil con todo esto, así que cuando vos veas que yo estoy trastabillando, nomás me interrumpís. Bárbaro. En base a lo que Germán les explicaba también, el año pasado lo que hacíamos cada vez que se adelantaba cuál era el tema, el módulo que íbamos a tocar, hacíamos que la gente, por lo menos, leyera el resumen, ¿sí? El resumen de cada tema que plantea el catecismo. Por ejemplo, el catecismo dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, desarrolla todos los artículos y al final del tema pone resumen y pone unos 6, 7, 10 artículos que resumen todo lo otro que se vio. Entonces por ahí, por cuestiones de tiempo, se les sugería a las personas también que por lo menos leyeran el resumen. Que esa también va a ser la dinámica este año y es la que estamos utilizando también. Ahora nos vamos a fundamentar en los artículos que van desde el 198 al 486. Eso más o menos para que lo vayan teniendo en cuenta. Y bueno, y quisiera saber, ya hechas las aclaraciones, si al respecto hay alguna duda y ya nos metemos directamente en el tema. Ninguna duda. Bárbaro, bueno, excelente, perfecto, bueno. Entonces vamos en tema. El primer tema sí. Perdón, tengo una duda yo. Silvia, sí. Hay una pregunta en los módulos, en el PDF, que teníamos que contestar la pregunta, que dice, ¿qué herejías estaban presentes por lo cual se formuló el credo niceo-constantinopolitano? Esa pregunta no la supe responder. Bien, perfecto. Eso vos tuviste el año pasado. Sí, no, yo empecé y después dejé. Entonces
Bien, pero estuviste el año pasado. Sí. Una partecita es para yo hacer memoria. Bien. Me parece, Bien, bueno, Fulvio, que ese tema lo dictó el padre Hugo. El padre Hugo lo dictó, me parece. Por la pregunta me parece que está en el módulo 2 de... En el módulo 2 de... En el módulo 2. En el módulo 2. Sí, no me El falla la módulo memoria. que sería el que vamos a ver ahora de Cristo. Sí, sí, es parte, es parte. Bien. Bueno, perfecto. Bueno, más o menos lo voy a responder. Voy a hacer la siguiente declaración. Yo lo voy a tratar de responder muy sencillo, porque son absolutamente complejos los temas, pero es importante que tengamos, aunque sea, una visión al respecto. Y voy a pedir también misericordia para conmigo, porque evidentemente yo no me la sé toda, porque la teología católica es vasta, tenemos 2000 años de teología, y bueno, humildemente ofrezco lo poquito que sé, pero más o menos para que tengamos una visión. En base a tu pregunta, primero voy a aclararte qué es lo que es una herejía, porque muchas veces nosotros hablamos de herejía y no sabemos de qué se trata. La Iglesia Católica habla de herejía cuando alguien niega una verdad de fe, una o varias verdades de fe. Esta negación debe ser de forma pertinaz, constante. Ahora lo aclaro, para la duda de los demás. Por ejemplo, si yo digo, bueno, yo Fulvio, después de estar estudiando las Escrituras, decido que, según mi conocimiento, Dios no es todopoderoso. Dios no es todopoderoso. Esta es una verdad de fe para nosotros. Sabemos que Dios es todopoderoso. Sin embargo, yo declaro, yo soy sacerdote, o teólogo, o un laico que tiene influencia dentro de la iglesia, y yo digo, no es todopoderoso. Hasta acá no podemos hablar de herejía. ¿Por qué? Porque solamente lo he dicho una vez, puede ser fruto de mi desconocimiento, puede ser fruto de mi ignorancia. Entonces, ¿qué va a hacer la iglesia cuando ve que yo estoy incurriendo en este error? La iglesia me llamará y me dirá, Fulvio, estás diciendo algo que es contrario a nuestra fe. Porque nosotros declaramos, la iglesia declara que Dios es todopoderoso. Entonces te pedimos que te retractes de ese error que estás cometiendo. Bueno, entonces, en virtud de eso, yo diré, no me quiero retractar porque yo insisto firmemente que Dios no tiene poder. Bueno, cuando yo persevero en ese error, donde la iglesia me ha llamado la atención una o varias veces, y yo sigo insistiendo en el error sobre una o varias verdades de fe, se llama herejía. ¿Sí? No sé si ha quedado clara esa parte, por favor, yo a veces me enredo. Si alguien no entendió bien, lo vuelvo a explicar más sencillo. Entonces, herejía es cuando alguien persevera en un error contrario a una verdad de fe o varias verdades de fe, y ante el llamado de la iglesia de corregirme el error, yo sigo insistiendo aún ahí. Entonces ahí yo cometo herejía. La herejía es distinta de la apostasía. Cuando hablamos de apostasía, la apostasía es cuando yo niego toda la fe. Niego toda la fe, no una verdad, toda la fe. Yo reniego de todas las enseñanzas de la iglesia. Yo se lo estoy explicando muy sencillo, no estoy siendo nada teólogo con esto, ¿sí? Es para que lo podamos entender con claridad. Bien. Eso sería la apostasía. Y hablamos de cisma, hablamos de cisma cuando ya no se reconoce la autoridad del Papa, del Sumo Pontífice, y me separo de tal autoridad. Entonces hablamos de un cisma. Entonces tenemos herejía, me opongo a una o varias verdades, apostasía, reniego de toda la verdad revelada por la fe católica, o cisma, directamente ya no tengo sujeción u obediencia al Santo Padre y lo que a través de él, en su función
de enseñar nos está transmitiendo. Yo reniego, yo no obedezco más lo que dice el Papa, me separo, un cisma. Hasta ahí vamos. Bueno, ahora voy directamente, ya hecha esta aclaración, a tu pregunta, Silvia. ¿Cuáles son las herejías que se cometieron? Y tengo entendido que las herejías que, si me están hablando que es de ese módulo que yo no estuve, se refiere a herejías cristológicas. ¿Por qué? Porque hay herejías cristológicas, se llama, soterológicas, que es cuando se refieren a la iglesia, ¿sí? Y trinitarias, con respecto a la Trinidad. Entonces estas son las que seguro que ha preguntado el padre, se refieren a las herejías, ¿sí?, cristológicas. ¿Cuáles son estas? Había varias, pero nos vamos a centrar en estas. Una es la herejía arriana, de Arrio. Arrio, vuelvo a insistir, se lo estoy diciendo muy simple, muy fácil. Arrio decía que Jesucristo no era Dios, no era una persona divina. Tampoco lo era el Espíritu Santo. Se la estoy haciendo muy sencilla para no complicarlos demasiado. Por ejemplo, ¿dónde encontramos hoy la herejía arriana? En los testigos de Jehová. Porque los testigos de Jehová dicen que Jesucristo es hijo de Dios, pero no es Dios. Por ejemplo. Después estaba la herejía nestoriana. Nestorio decía que había dos personas distintas en Jesús. ¿En qué sentido? Que estaba la persona humana frente a la persona divina. Bien, ya después les voy a aclarar las tres. Y había otra que era el monofisismo. Fisis viene de naturaleza. Monofisis, una única naturaleza. Decía que la naturaleza divina de Dios absorbió, de algún modo hizo desaparecer, por así decirlo, la naturaleza humana. Entonces, ¿qué pasó? Cuando aparecen estas herejías, la arriana, la nestoriana, la monofisista, la Iglesia sale al choque con los concilios. Se juntan en concilio para proclamar una verdad de fe, para decir, de esto que se está dudando, de esto que nosotros como Iglesia venimos sosteniendo y se está poniendo en tela de juicio, lo vamos a declarar de modo dogmático, es decir, de un modo tal de que nadie pueda ya dudar de esto. Entonces, ¿qué dijeron? Con respecto a este monofisismo, la Iglesia declaró que existen dos naturalezas en Jesús, una naturaleza humana y una divina. No es que la divina absorbió a la humana. Por eso es que nosotros podemos decir que Jesucristo, como lo declara el dogma de la Iglesia, es verdadero hombre y verdadero Dios. Auténticamente hombre, auténticamente Dios. No es que se junta un hombre por acá y un Dios y hacemos como un chicle, no. Es una única realidad. Una única realidad. Verdadero Dios y verdadero hombre. Dos naturalezas, humana y divina. También aquí, en los concilios, se destacó la divinidad de Jesucristo. Y se utilizó una palabra que se usó mucho en los concilios, que se llama consubstancial. Quiere decir que el Hijo es consubstancial con el Padre. Esto significa que son de la misma sustancia. Para hacérselo fácil, yo estoy tratando de hacer muy fácil un tema que es muy complejo porque es muy teológico, es como decir, vamos a imaginar, ¿sí? El agua, una sustancia, pues si no me tengo que poner filosofía y hablar lo que es la sustancia, el sustrato, lo accidente, se complica todo. Entonces, el agua es una sustancia. Ahora bien, el Padre está hecho de agua y el Hijo está hecho de esa misma agua, son de la misma sustancia. Consubstancial con el Padre, ¿sí? Son consubstanciales.
la misma y única sustancia, para declarar que si son de la misma sustancia, entonces Jesucristo es Dios. No puede ser, como decía Arrio, que Jesucristo era hijo, pero no era Dios. No, comparte la misma sustancia, es Dios. ¿Sí? Esas son las tres herejías básicas, ¿sí?, con las cuales se combate en el credo de Niceo Constantinopolitano. Porque al último, hay una partecita, si mal no recuerdo, donde dice, ¿sí?, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que junto, dice, ¿qué procede? Del Padre y del Hijo, y que junto con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. ¿Bien? Entonces acá, el credo, que significa creo, que es un dogma de fe, voy a aclarar lo que es dogma, que es un dogma de fe, nos dice que del Padre y el Hijo sale el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo recibe la misma adoración y gloria junto con el Padre y el Hijo, ¿sí?, que son de la misma sustancia. ¿Por qué se proclaman estos credos? Porque en algún momento se puso en tela de juicio o apareció alguien proclamando una herejía y la iglesia tenía que salir al cruce para afirmar lo que realmente nosotros creemos. ¿Sí? Un dogma de fe es una verdad que proclama la Santa Iglesia, de la cual no podemos dudar y que tenemos obligación de creer. Hay cosas que no son dogma de fe. Mientras no son dogma de fe, yo no estoy obligado a creer, ¿bien? Pero cuando se declara como dogma, ya no hay duda. Por ejemplo, voy a citar un ejemplo. Creo que el último dogma, no me acuerdo bien en qué año, que se proclama en la Iglesia Católica, es el de la Inmaculada Concepción de María. La Iglesia siempre lo creyó, evidentemente, siempre lo creyó, y doctrinalmente nunca se puso en duda. Pero hubo un momento donde el Papa, no me acuerdo si fue Pío XI o Pío XII, no recuerdo bien ahora, lo declara dogmáticamente. Quiere decir, antes pudiste haber tenido alguna duda si María fue concebida sin pecado. Pudiste haber dudado y no estabas cometiendo pecado. Estoy poniendo un ejemplo por poner, ¿sí? Pero ahora, desde que yo lo declaro dogmáticamente, ya no puede dudar más. ¿Bien? Por eso, cuando nosotros proclamamos en la misa el credo, estamos proclamando el dogma de nuestra fe católica. Esto significa que si alguien te pregunta, vos como católico, ¿qué crees? Bueno, usted recite el credo. Esta es mi fe. Esta es la fe católica. Esta es la fe que todo católico cree alrededor del mundo y es la fe de la cual nadie duda. Ahí están todos los misterios de nuestra fe. Más o menos respondí en algo. Silvia, yo con toda la libertad, ¿sí? Somos todos carismáticos, nos conocemos, somos todos hermanos. Si estoy siendo muy complicado, no se me entiende nada, me dice Julio, no te entiendo nada, y yo la cambio. Con confianza, ¿sí? Estás muteada, Silvia, no te escucho. Estás muteada, estás con el teléfono, el micrófono apagado. Sí, claro, Fulvio. Bueno. Silvia está hablando, pero no le escucho. Porque está con... Ahora sí. No, que te quería preguntar la otra que dice cuáles eran los autores de esa herejía. Yo el único que conozco es Martín Lutero y vos estás nombrando los testigos, pero debe haber muchos. No. De los autores tenés a Arrio, uno de los autores, el arrianismo y Nestorio. El monofisismo te la debo, no me acuerdo ahora porque tengo en la cabeza un montón de herejías y sinceramente, pero Arrio es el autor de esa herejía cristológica donde se negaba la divinidad de Cristo y del Espíritu Santo, y la de Nestorio es la que sostenía que la naturaleza divina absorbió a la humana, que era una sola. Arrio y Nestorio. Bueno, tendría que revisar bien esos artículos de ese tema. Bueno, gracias. No, por favor. Sí. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta?
sencilla, así no me pierdo en mucha teología. Si así es la primera pregunta, imagínate las que siguen. Me imagino, yo me estoy atacando, te digo. Bueno, hago una pequeña aclaración mientras van pensando la pregunta. Yo recuerdo cuando me tocó dar esto de creo en Dios Padre Todopoderoso y hablar un poquito de esto, de esta unidad trinitaria, ¿sí? Del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que residen en una misma adoración y gloria. Hubo uno de los hermanos que me hizo una observación con respecto al rezo del Gloria, que la comparto ahora porque es informativa y tenía toda la razón. Un modo para que vean que las oraciones no son arbitrarias, no es que se inventó una oración porque sí, las oraciones que nosotros rezamos tienen una profundidad teológica muy grande. Por ejemplo, el Padre Nuestro fue hecho por Jesucristo. Ahí Jesucristo nos explica, nos da un modelo, un esquema perfecto de cómo orar, por ejemplo, ¿no? Donde santificamos al Padre, donde hacemos peticiones, donde pedimos el pan, la protección, donde reclamamos el advenimiento de su reino. En el Ave María, en el Dios te salve, están proclamados, ¿sí? Dogmas de fe. Santa María, Madre de Dios, decimos al final. Eso es un dogma. Es el dogma de la Theotokos. Theotokos, del griego, significa Madre de Dios. ¿Por qué? Porque cuando aparecieron estas herejías, por ejemplo la de Arrio, negar que Jesucristo es de naturaleza divina es negar que María es Madre de Dios. ¿Por qué? Porque sostenían que si Jesucristo es hombre y no es Dios, entonces María es madre de la parte hombre, de la parte humana, no era madre de la parte divina. Entonces la Iglesia sostiene con firmeza, no, Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios, consustancial con el Padre. Por lo tanto, María es madre de Dios. ¿Sí? Entonces cuando decimos en el rezo que el Dios te salve, ahí estamos proclamando un dogma de fe. Y cuando nosotros rezamos el Gloria, hay gente que a veces, y es porque a veces lo hemos aprendido mal, dicen Gloria al Padre, y Gloria al Hijo, y Gloria al Espíritu Santo. Bueno, no. El Gloria se reza Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Un solo Gloria para los tres. Un solo Gloria para los tres. Porque es una única divinidad. Tres personas distintas, un único Dios. Es una sola gloria para los tres. Por eso también decimos al final del credo de Niceo Constantinopla, recibe junto con el Padre y el Hijo una misma adoración y gloria. Entonces, es error cuando decimos tres glorias distintas, gloria al Padre, y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. ¿Bien? Sirve esto para reforzar parte de lo que venimos hablando. Bien. ¿Alguna pregunta? Me parece que no han leído el catecismo. A veces me parece. No, sí, yo porque tengo la hoja acá en la mano y hay una pregunta que dice ¿qué correspondencia hay entre Pentecostés y Shavuot, que es una fiesta judía? Pentecostés, ¿sí? ¿Qué correspondencia hay entre Pentecostés y Shavuot? Una fiesta judía sería Shavuot. Eso no sé a qué se refiere. Yo tampoco sé a qué se refiere, pero sí te puedo responder con respecto a Pentecostés y ciertas correspondencias judías. Desconozco ese término que suena hebreo, pero te puedo decir lo siguiente. ¿Bien? Puede ser útil, porque no es un tema que yo di, pero bueno, explico lo siguiente, para que no nos perdamos. Lo que teníamos que dar los temas, nos basamos en el catecismo, ¿sí? Pero también algunos de los disertantes buscaban información de otros documentos o de otros libros para enriquecer lo que ya estaba en el catecismo. Por eso posiblemente, no sé si está ahí precisamente, pero sí te puedo decir esta correspondencia. El Pentecostés que celebraban los judíos comienza como una fiesta agrícola.
era una fiesta originalmente, ¿sí? Muchos siglos antes de Cristo, como una fiesta agrícola donde se agradecía y se celebraba, ¿sí?, por el bien de la cosecha. Con el paso de los años, Pentecostés fue cambiando. Y por ejemplo, cuando nosotros vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del versículo 1 al 4, ahí habla de que estaba la fiesta de Pentecostés. Ahí ya había dejado de ser una fiesta agrícola. A partir de ahí, Pentecostés para un judío era el recordatorio, el rememorar el momento en el cual Moisés, ¿sí?, había bajado del monte Sinaí y había presentado las tablas de la ley. Es decir, Pentecostés para los judíos, en Hechos de los Apóstoles, significaba, ¿sí?, la ley de Dios escrita en las tablas de piedra para el pueblo de Israel. Eso es lo que estaban celebrando. Nada que ver con lo que celebramos nosotros. Para nosotros, los cristianos, Pentecostés, ese día, pasó a ser el momento donde el Espíritu Santo es derramado sobre el pueblo de Dios y se inscribe en el corazón de su pueblo la ley, pero la ley de la gracia, ya en un corazón de carne y no en tablas de piedra. ¿Sí? Pentecostés derrama la ley de la gracia, donde se inscribe en nuestro corazón, ¿sí?, la ley del amor. Esa es la ley de la gracia. Por eso dirá después que en el amor se resumen todos los mandamientos. Decía que la ley no salva, la ley no te salva, la ley era condenatoria, toda la ley que el pueblo de Israel seguía, porque era una ley del cumplimiento. En cambio, cuando fuimos bañados por el Espíritu Santo en Pentecostés, emergía de nuestro corazón la necesidad de amar a Dios. Ya no era un cumplimiento, ¿sí?, para evitar el castigo. Ahora era una necesidad del corazón del hombre para amar a Dios y entregarse a Él. Por eso, el Pentecostés cristiano se celebra esa efusión del Espíritu Santo que escribe la ley ya no en tablas de piedra, sino en corazones de carne. Y esa ley es la ley de la gracia, la ley del amor. Entonces, quiero pensar que cuando me preguntas cuál es la correlación, supongo que esa Shavuot que vos me dices, que desconozco sinceramente, tendrá que ver ese Pentecostés que celebramos nosotros con aquella fiesta agrícola o la fiesta donde se celebraba la ley de Moisés. ¿Alguna otra por ahí? Hay mucho. A mí, yo cuando leo el catecismo me aparecen muchas intrigas. ¿Qué significa yo creo en Dios Padre Todopoderoso? ¿Qué significa que Dios sea Padre, que Dios sea uno? A ver, ¿alguien tiene alguna duda al respecto? Porque si no me la están haciendo muy fácil y muy corta a este encuentro donde tenemos que ir asumiendo los distintos artículos. Acuérdense que son casi 300 artículos que estamos viendo acá. Te hago una que tengo yo. ¿Por qué el catecismo empieza con el credo? ¿Sí? ¿Por qué se toma eso como base para la catequesis general, digamos, siendo que la iglesia podría haber empezado por otro lado? Bien, perfecto. Bien. Bueno, el catecismo empieza con la palabra, con el credo, que significa creo, porque creo es una adhesión de fe a lo que nosotros creemos. Es una adhesión de fe a lo que todos nosotros creemos. Y comienza con credo, porque había una palabra, porque se le sabe llamar el credo del símbolo de los apóstoles. Símbolo viene de simbolión, que antiguamente, en el tiempo de los griegos,
era, para hacerlo así, era como un medio sello. Como un medio sello. ¿Vieron la media medalla? Yo me acuerdo en mi adolescencia era muy común ver a los novios con una media medalla de un corazoncito partido. Entonces, cuando se juntaban, unían las medias medallas. Eso significa simbolión. Es una parte que cuando vos te presentabas en alguna instancia, con esa partecita completaba la parte del otro. Representaba a quién sos vos. Representaba que vos eras parte de esto, ¿sí? De esto que estabas mostrando. Por eso, creo, significa esa adhesión plena y que me identifica, ¿sí? Con esta verdad o estas verdades de fe y que me unen con la Iglesia Universal, porque es la fe de todos. Cuando nosotros somos bautizados, hay dos fórmulas, una donde dicen qué le piden a la Iglesia, la fe, dicen algunos, o el bautismo. Pedir la fe de la Iglesia es tener una adhesión con este yo creo, adhiero a lo que nosotros creemos. Por eso es lo que caracteriza la universalidad, la catolicidad. Por eso somos católicos, porque todos no solamente promulgamos la verdad total de la fe en su plenitud, sino también que la creemos. Todos creemos lo mismo. Entonces, por eso empieza el creo con el credo, porque indica la palabra creo adhesión total a la fe común, a lo que todos creemos. ¿Sí? No sé si responde Germán. Ese mismo Germán. Bueno, Fulvio, ya que te tenemos acá, voy a hacerte una pregunta que es más vale personal, no está en el PDF, pero hay una parte del credo que mucho no la entiendo, que dice que Jesús descendió a los infiernos. Bien, ¿Cuál era el objetivo de Jesús cuando desciende a los infiernos que está en el credo? Bien, ahí le tengo que preguntar a Germán si él me autoriza a responderla, pero ¿por qué? Porque me iría del módulo 1 al módulo 2, y eso ya estamos llegando al final. La puedo responder, no tendría problema, pero el inconveniente es que si respondo preguntas fuera del tema, esto va a quedar sin nada. Después, cualquier cosa, si vos quieres, me pasas, porque yo figuro ahí permanente, está mi nombre, dice firme y digno Fulvio. Me mandas tu teléfono, Silvia, y yo te la respondo, te mando un audio. Bueno, pero a mí me parece que a las demás personas les interesaría también pueden tener mi misma duda. No tengo problema, pero me tiene que autorizar Germán. Germán, si estás por ahí. Bueno. Respondo otra cuando aparezca Germán, le pregunto. ¿Sí? Bueno. Bien. Bueno. A mí me encanta esa pregunta. Sí, a ver, ¿alguna otra referida a esto? Estos son los dos temas. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, ¿sí? Y creo en Jesucristo, su único Hijo, ese es el segundo tema, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. En base a esos 288 artículos es que nos centramos acá. Hay temas con respecto a los ángeles, con respecto al hombre, al alma, al pecado original, hay un montón de temas al respecto. Por eso tenían que haberlo leído. Hola Fulvio. Marcelo. ¿Cómo estás? Muy bien. Marcelo, sí. Sí, Fulvio, una pequeña duda. Cuando dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ¿eso se refiere de pleno te apoyo en el libro del Génesis? Cuando dice, creo en el cielo y en la tierra, sí, que creó el cielo y la tierra, ese texto, creó el cielo y la tierra, significa de todo lo creado. El universo todo. Es una concepción, es una, no me acuerdo la palabra, es una cosmogénesis se llama, que refiere a todo lo que existe. Eso quiere decir creó el cielo y la tierra.
al mundo visible y al mundo invisible. Evidentemente que en el Génesis hay mucho de esta revelación, pero cuando en el credo dice, ¿sí? Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, quiere decir creador de todo lo existente, de todo el mundo, del universo, del cosmos, de lo que se ve y de aquello que no podemos ver. A eso refiere específicamente ese artículo. Muchísimas gracias, hermano. No, por favor. ¿Alguno más? Tan tímido, no solamente están tímidos porque la mayoría, excepto Silvia, y no veo más, y ahí por ahí, a Graciela, que todos han apagado las cámaras, están todos así con miedo de que lo vea, que lo señale. Fulvio, recordame, vos ahora estás haciendo lo que es módulo 1 y módulo 2 del año pasado, ¿no es cierto? Exactamente, módulo 1 y módulo 2, pero Silvia me ha hecho una pregunta que está fuera del módulo y si vos me la autorizás la puedo responder brevemente. No. Si hay duda de los hermanos se tiene que responder. Listo, perfecto, tengo esa libertad. Pero mi idea de la pregunta es para ver si hay chance de pasar, aunque sea pases oralmente, que tomen nota, si algunos no han leído, qué artículos corresponde al módulo 1 y qué artículos corresponde al módulo 2. Bien, perfecto. Hasta ahora vengo respondiendo del módulo 1 y 2, excepto la pregunta que Silvia me está haciendo, que creo que debe corresponder al módulo 6 o 7, por ahí. No, pero te digo de los artículos. ¿Qué artículos del catecismo van en el módulo 1 para leer? Y después los del resumen, si vos los tenés ahí anotados. Y para que los... Yo los tengo de corridito, los tengo del artículo 198 al 486. Bien, eso es todos los... módulo 1 y 2. Módulo 1 y 2. ¿Sí? Y los resúmenes, ¿tenés identificado cuáles son los artículos del resumen? No los tengo identificados. No. Tendría que ponerme a verlo estos. Porque yo tengo, me parece que los del módulo 2, acá a mano, ¿no? Si no me lo tengo que poner a buscar. Sí. ¿Pueden ser que los del módulo 2 sean el resumen del 508 al 511? No, a ver si puede ser. Sí, yo tengo lo mismo. Sí. Buenas noches. Buenas noches, sí puede ser entonces. Sí, del módulo 2. Y del módulo 1 deben estar en el 200 y pico, más o menos. Más o menos, por ahí calculo. Sí, no te sabría decir. Bueno. Con precisión. O sea, lo mínimo de lo mínimo es leerse los resúmenes, los artículos de los resúmenes. Bien. Entonces le respondo a Silvia, ¿sí? Te respondo, Silvia. Tenía eso. Lo primero que vamos a aclarar, ¿sí? Que cuando dice descendió a los infiernos no se está refiriendo a que Jesucristo descendió a ese lugar donde van las almas condenadas. La palabra infierno, traducida como infernus, si no me equivoco, no refería al lugar de castigo. Lo que nosotros proclamamos en el credo es lo que en la mentalidad judía se conocía como el seno de Abraham. ¿Qué era el seno de Abraham? Era el lugar donde los muertos iban. El tema de la resurrección, del cielo y del purgatorio es una doctrina católica posterior, es una revelación que el Espíritu Santo fue dando. Pero ha habido una evolución desde el pueblo de Israel hasta nuestros días. Para los israelitas, cuando una persona se moría, sea buena o sea mala, ¿sí? Se iba al lugar de los muertos. Y el lugar de los muertos era un lugar sombrío, era un lugar gris, donde estaban como en un estado somnoliento, como en un estado apagado. Pero no era un lugar de castigo, era en la concepción judía el lugar donde ellos iban. Cuando alguien se muere, ¿a dónde va? Va a otro lugar distinto a donde estamos, ¿sí? Y se lo conocía como ese lugar de los muertos, el seno de Abraham.
Entonces, cuando nosotros decimos en el credo que descendió a los infiernos, estamos diciendo que descendió a donde estaban las almas, ¿sí?, de aquellos que murieron sin conocer a Cristo. No estamos hablando de los condenados y del infierno donde está el diablo, nada que ver. Por eso dice que descendió, ¿sí?, para liberar a los cautivos, para manifestar su presencia, para manifestar su gloria. Pero de ese infierno, que es seno de Abraham, no del infierno de condenación. Bueno, tenés muteado, así que si estás diciendo algo más no te escucho ahí. No, que estuvo muy claro, muy claro. Ah, bueno, me alegro. Muchas gracias. A ustedes. ¿Alguien más? Sí, Fulvio, me surgió una pequeña duda. A ver, Niebla. En el primer versículo de Génesis, Sí. cuando dice que Dios creó todo, dice que aletea el Espíritu Santo. Sí. Hay personas que me han preguntado, pero a veces no lo nombra Jesús porque todavía no había venido al mundo, pero ya estaba Jesús porque es la misma esencia del Padre, ¿o no? Sí. ¿Esa es la pregunta? Sí, Ah, bien, te la desarrollo más entonces. Bien. por favor. Sí. Mira, a ver, ¿cómo lo hago? Donde yo me hago lío porque yo no se las quiero hacer complicadas, pero sí que tengamos todos un conocimiento más o menos parecido. Sí, Dios siempre ha sido Trinidad. La Santísima Trinidad siempre existió. El Espíritu de Dios aleteaba Sí. sobre las aguas. Y hay una partecita, si no me equivoco, creo que está en Génesis capítulo 1, versículo 26-27, donde dice, hagamos al hombre, hagamos, ¿sí? ¿Por qué dice hagamos si no dice yo voy a hacer? ¿Quién hagamos? Ya, claro, desde la antigüedad, Dios se va revelando de a poquito. Es lo que nosotros conocemos como la pedagogía divina, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes imagínense que hoy nosotros tenemos teología, hoy tenemos ciencia, hay todo un desarrollo de muchas cosas. Pero cuando Dios se manifestó al hombre, se manifestó y cómo explicarle al hombre el misterio de la Trinidad divina. Cómo explicarle al hombre, ¿sí?, que son tres personas, o como dicen en teología, tres hipóstasis, ¿sí?, que si bien se distinguen en relación una de otra, son auténticamente una sola y un único Dios. Explicarle eso a un hombre primitivo, con un muy poco conocimiento de lo que es teológico, le hubiera estallado la mente a una persona. Entonces Dios se empieza a revelar, se empieza a manifestar de a poco. Hasta ahí vamos. Sí. Voy a citar un ejemplo que siempre pongo, ¿sí? Es muy sencillo. Cuando yo era chiquito y me explicaban cómo venían los nenes al mundo, me supieron explicar lo de la cigüeña, que me sentí muy contento cuando vi una cigüeña en el zoológico, porque la vi en vivo y en directo. No entendía cómo hacía la cigüeña para traer niños envueltos en un pañal. También después, cuando ya fui creciendo y evolucionando, ya no era la cigüeña, ya me hablaban del repollo. Y después, cuando fui un poco más grande, ya me hablaban de que había que escribir cartas a París. Ahora, con esto, ¿qué es lo que quiero significar? Para el entendimiento que yo tenía al principio, ¿sí?, intentaron transmitirme un mensaje donde yo pudiese entender que de algún lado los niños venían. En un momento el repollo, en otro momento la semillita, que había que escribir una carta, que papá y mamá se amaron mucho. Porque explicarme directamente la anatomía, la fisiología y el cómo vienen los niños al mundo, y hubiera sido demasiado para mi mente pequeña. Entonces Dios siempre ha tenido una pedagogía al momento de revelarse
Entonces Dios primero se revela como Padre, como el Creador, que es lo que el credo nos dice, creo en Dios Padre. Se revela como Padre, ¿y por qué usa la palabra Padre? Usa la palabra Padre en virtud de que es de quien proceden las cosas. Él es el que crea, de Él procede. También más adelante dirá el magisterio de la Iglesia que es Padre en cuanto a que Él adopta, ¿sí?, la filiación del pueblo de Israel. Y yo soy un padre y ellos son como mi hijo. Entonces hay una figura de padre que el pueblo de Dios pudo empezar a entender. Fíjate vos que en el Antiguo Testamento se habla siempre de Padre y prácticamente el Espíritu Santo sí habla del Ruach, pero todavía no lo entienden como una persona. En el Nuevo Testamento aparece en esa pedagogía divina, muchísimos siglos después, la figura de Jesucristo. Entonces ahí ya para los judíos se complicaba la cosa. ¿Cómo es que dice este? Es un blasfemo. Que el Padre y yo somos uno. Para. El único Padre es Yahvé. Ahora este me dice que este es hijo de Dios y encima me está diciendo que es uno con Dios. Ahí ya en el Nuevo Testamento se empieza a revelar la segunda persona, pero pasaron muchísimos siglos, de forma muy clara. Y cuando te vas a los Hechos de los Apóstoles, queda manifiesto la tercera persona. Yo me voy, pero les envío otro Paráclito, que los conducirá hasta la verdad completa. Y los Hechos de los Apóstoles nos habla prácticamente todo sobre la tercera persona. ¿Bien? Todo sobre la tercera persona, que es el Espíritu Santo. Es decir, desde el Génesis hasta la actualidad, hubo una revelación donde Dios se fue dando de a poquito, para poder entrar en el entendimiento humano. Porque Dios no fuerza nuestra psiquis, no fuerza nuestro entendimiento. Se va mostrando de a poco y progresivamente hasta que tenemos la capacidad de entenderlo. Esto pasó a lo largo de muchísimos siglos, ¿sí? Por eso, cuando la gente te dice ¿por qué no habla del Hijo y por qué habla de un espíritu que aletea? Y porque se empezó a revelar, empezó a manifestarse. Todavía en la concepción del judío no cabía que fueran tres. Si para algunos católicos les es difícil entender, como nos enseñaban en la catequesis cuando éramos chicos, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Único Dios. Son tres, pero son uno. Se nos hace complicado. Imagínate en un pueblo que creció con esa mentalidad del único Dios que era Padre y nada más. ¿Más o menos responde, Nilda, o te la compliqué mucho? No, perfecto. Bien. Gracias. Entonces responde una revelación progresiva, se fue mostrando de poco. Pero estaban los tres desde la creación, desde el principio. Gracias. No, por favor. Para nosotros los católicos. ¿Cómo? ¿Cómo, Perlita? Para nosotros los católicos. ¿Qué? Pero no para los judíos, ¿cierto? Exactamente, para los judíos no. Sí se puede. No creen en Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, no creen en la Trinidad. ¿Ah? Los judíos no creen en la Trinidad. Claro. Si bien Dios se fue revelando, también ese fue uno de los motivos de la crucifixión de Cristo. Jesucristo, uno de los motivos es por hacerse igual a Dios, le dicen ahí en un momento. Dice, ¿quién es este que se hace igual a Dios? O, por ejemplo, cuando le dicen, ¿quién es este para perdonar los pecados? Si el único que puede perdonar es Dios. Cuando le perdona los pecados a ese paralítico, que lo meten a través de un hueco por el techo, en una camilla, y se lo ponen al frente, y todos estaban esperando que Jesucristo lo cure, lo sane, pero antes de curarlo le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Quién es este para perdonar los pecados? Y solamente Dios lo puede hacer. Entonces, ¿qué quiero significar con esto? Para los judíos no, pero Él se fue revelando. Nosotros, que pertenecemos a una religión judeo-cristiana, porque nuestro origen está en el judaísmo, pero nosotros somos la porción de ese pueblo de Dios que entendió la revelación.
que aceptó la revelación, no que la entendió. Más prolijo decir que aceptó esta revelación. Porque Pablo era judío, Pedro era judío, los apóstoles eran judíos, y ellos son los primeros en entender toda esta gracia de la revelación del Dios Trino, y a partir de ahí se van uniendo los gentiles, los paganos y todos nosotros. Pablo, judío de nacimiento, se hace apóstol de los paganos, nosotros, los que no somos de raza judía. Entonces, una porción del pueblo de Israel muy grande no creen en la Trinidad, para ellos sigue siendo Yahvé el único Dios, de hecho siguen esperando al Mesías, no lo reconocen a Jesucristo como el Mesías, sí, como un profeta, como alguien que era bueno en obras, pero no es Mesías, y quedaron ellos con ese conocimiento parcial del Dios Padre, pero no aceptan la revelación como la hemos aceptado nosotros, los católicos, los cristianos en general. Si estás hablando, Silvia, tenés apagado el micrófono. No, yo te quería hacer un comentario que tal vez para nosotros es difícil interpretar que es una Trinidad, que el Espíritu Santo es la tercera persona, porque la primera persona, que es Dios, le podemos imaginar un rostro, un cuerpo. Sí. Jesús también, ¿no? Pero el Espíritu Santo es difícil, sabemos que era espíritu, no tenía cuerpo. Entonces tal vez por eso es difícil para nosotros interpretar que eran tres personas, porque el espíritu era únicamente espíritu y no persona, ¿no es cierto? Tal vez por eso sí, pasa que hay una confusión de términos, ¿sí? Sí. Los tres son personas. Sí. ¿Sí? Pero el Espíritu Santo, sí. No le conocemos una cara, digamos, como a Jesús y al Padre, que la imaginamos, digamos así. Exacto, quiero ordenar este pensamiento, Dios es un ser puramente espiritual. Dios es espíritu. Espíritu, sí. Cuando se revela como Padre, nosotros, seres humanos, que venimos de un papá y una mamá, ¿sí? En nuestra psiquis, nuestra capacidad mental, entendemos un rostro del Padre, ¿sí? Como un rostro masculino, en este caso a Dios como un viejito con barba, a Dios Padre, ¿sí? Un rostro masculino. Jesucristo, al encarnarse, asume la corporeidad, podemos ver su rostro, lo vemos. Al otro lo imaginamos, a Jesús lo vemos. Al Espíritu Santo, ¿sí? La Escritura lo manifiesta de muchas formas. Le llama el Ruach, que es el Espíritu, el soplo de Dios. Se lo imagina uno como un ave porque está aleteando sobre las aguas. Se lo imagina uno, como lo dice en el Éxodo, que durante el día los acompañaba como una nube, y durante la noche como una nube incandescente. Lo vemos en Hechos de los Apóstoles como llamas de fuego. Lo vemos en el costado abierto de Jesús, como esa agua que sale de su costado abierto. Lo vemos como una paloma en el bautismo de Jesús. Es decir, hay muchas imágenes del Espíritu Santo, hay muchas imágenes. Pero lo que quiero significarte es que vos asocias persona con rostro humano. Yo soy persona, vos sos persona, tenemos rostro humano y lo somos, pero el Espíritu Santo es persona, sin ser humano. Jesucristo es humano y divino y también es persona. El Padre es puramente espíritu y es persona. La palabra persona, no me quiero poner muy etimológico, viene del griego, viene del griego, peri se decía en hebreo, prosopa en griego, ¿sí? Persona en latín, y significa lo que nos comunica, lo que nos enfrenta, ¿sí? Aquello que nos pone en contacto el uno con el otro, eso es persona. El animal no es persona porque el animal no comunica.
porque el animal, ¿sí?, no se vincula, no hay una relación, ¿sí?, podríamos llamarle de pares, porque no somos pares con Dios, pero sí a través de la filiación divina. Entonces, persona no necesariamente es porque tenga cara humana. Eso es lo que quería graficarte. No es porque tenga una cara humana. O sí un es cierto, o un cuerpo humano, ¿sí? Por eso se llama persona, ¿sí?, porque se comunica y puede darse. Por eso es persona. Ahora bien, es cierto lo que estás planteando, que podemos imaginarnos el rostro del Padre, el rostro de Jesús, y por haber tantas imágenes se hace difícil verlo al Espíritu Santo. Por eso dirá el magisterio de la Iglesia que al Espíritu Santo es más fácil identificarlo no tanto por lo que es, sino por lo que Él hace. Al Espíritu Santo lo identificamos por su obrar. Por eso cuando te dice, aleteaba sobre las aguas, ¿qué pasa cuando vos soplas sobre el agua? Se agita, ¿sí? La acción de Dios, del Espíritu Santo, es ese agitar, es esa efusión. En el vientre de María, la sombra te cubrirá. Es esa sombra que nos cubre, ese fuego que experimentamos. Al Espíritu lo identificamos más que todo por su acción. ¿Por qué? No sabemos. Pensamos por ahí que el Espíritu Santo siempre quiere manifestarse como una novedad de nuestra vida para que no lo contextualicemos, ¿sí?, en una forma determinada, sino que tengamos la apertura de dejarnos, ¿sí?, invadir por ese soplo del Espíritu Santo. Te voy a dar un ejemplo muy claro, y uno lo trata de relacionar así. Hay creo que está en Primera de Reyes, capítulo 18 y 19, creo que es Primera de Reyes, no me puedo acordar bien ahora, donde habla de Elías, el profeta Elías, que está haciéndole un desafío a los profetas de Baal. Se junta Elías y los profetas de Baal. Y resulta ser que dice, bueno, que cada uno, a su vez, invoque al Dios verdadero. Solamente el Dios verdadero va a responder. Entonces vamos a hacer un holocausto. Entonces, ¿qué hacen los profetas de Baal? Hacen un altar, ponen un montón de leña, ponen ahí un animalito para consumirlo en la ofrenda, y empiezan a invocar a sus dioses, a su Baal. Entonces hacen una serie de bailes, entran en trance, se cortan, lo invocaban a Baal, pero no pasó absolutamente nada. Así estuvieron durante largas horas. Entonces Elías, ¿sí?, medio que se burla de ellos y dice, ahora yo voy a invocar a Yahvé Dios. Entonces dice, traigan agua y échenle agua a toda la leña. Entonces trajeron tinajas de agua y echaron agua 3 veces, todo lleno de agua. Entonces levantando la voz del cielo dice, Señor, Yahvé del ejército, Yahvé de Israel, te pido que manifieste tu presencia. Y en ese momento baja un fuego del cielo y se consume toda la leña, el holocausto, con agua y todo. Dice el texto que las llamas lamían el agua, dice el texto. Lamían el agua y consumió todo. Entonces ahí uno puede decir, mirá vos cómo se manifestó el Espíritu Santo de Dios como un fuego abrasador. Pero dice que después de esto él manda a matar a los profetas de Baal, se escapa porque lo persiguen y se va al monte Horeb. Estoy cortando el texto. Se va hasta el monte Horeb y dice por ahí en el texto, que es hermoso, dice que se esconde en una cueva y dice, de repente vino un gran huracán que agitaba los árboles, pero Yahvé Dios no estaba en el huracán. De repente, dice, hubo un gran terremoto que hacía mover las piedras, pero Yahvé Dios no estaba en la piedra, en el terremoto. Dice, hasta que Elías oyó el murmullo de una suave brisa. Entonces Elías salió fuera de la cueva y dijo, heme aquí, Señor. Es decir, a veces el Espíritu Santo no quiere ser contextualizado en una forma en particular. Quiere que nosotros tengamos la disposición interior para saber escucharlo cuando viene como un fuego, como una llama, o como una suave brisa en nuestras vidas. Por eso lo reconocemos más por su acción
por cómo se mueve en nuestro interior que por una figura en particular. Pero eso, ¿sí?, no significa que no sea persona. Acuérdate que persona no significa que tiene que tener un cuerpo y una cara. Persona es un término utilizado para decir aquello que nos pone en relación, aquello que nos comunica el uno con el otro. Sí, Fulvio, quizá tenemos algunas imágenes por la parte artística, ¿no? Por la Sí, representación que siempre se quiso hacer, tanto de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, ¿no? Los artistas de digamos, de la Edad Media, sobre todo que fueron tomando algunos modelos, ¿no? Yo tengo entendido que esa imagen de Dios Padre, todo barbudo, es también una imagen semejante a la de Zeus, a la de Júpiter, para términos romanos, ¿no es cierto? Que en realidad solamente Jesús conoce el rostro de Cristo, que solamente Cristo conoce el rostro de Dios porque es el que estuvo en contacto, el que está en contacto con él de manera permanente, ¿no es cierto? Entonces, también digamos que algunas cuestiones que quizá nosotros estamos acostumbrados a ver tampoco nos engañe en ese sentido. Che, y ya que intervengo, tema ángeles. Tema, ¿Jesús era un ángel? ¿Un niño cuando se muere se transforma en un ángel? ¿Qué son los ángeles? No te pido que me des toda la jerarquía, ¿no? Pero simplemente, bueno, a ver, en creo en Dios Padre y en estos seres espirituales. ¿Qué son? ¿Qué no son? ¿Qué podemos desmitificar? ¿Podemos orarles? ¿No? Bueno, ahí que podemos actuar con ellos. perfecto, hermosa pregunta. Bien, bueno, los ángeles entran dentro de este primer módulo precisamente. ¿Por qué? Porque cuando decimos esto, cuando me habían preguntado recién, Marcelo creo, esto de creó el cielo y la tierra, decía que creó todo, lo invisible y lo invisible, eso significa crear el cielo y la tierra. Y dentro de lo invisible nos encontramos con los ángeles. ¿Qué son los ángeles? Seres espirituales creados por Dios, ¿sí?, para servir, que están a su servicio. Esto se lo estoy haciendo muy simple. Seres espirituales creados por Dios que están a su servicio. ¿Qué más dice la Iglesia con respecto a los ángeles? Cuando decimos la palabra ángel, acá me estoy metiendo en una camisa de 11 varas porque se las voy a complicar, pero no importa, después se las aclaro. Cuando decimos ángel no refiere, ¿sí?, a un nombre en particular, sino a la misión. Creo que ahí no recuerdo si era Santo Tomás el que hacía estos estudios, ¿sí? Si tú me preguntas qué es, te diré que es un espíritu. Y si me preguntas qué hace, te diré que es un ángel. Porque ángel significa la misión. ¿Se comprende? Eso no lo digo yo, lo dice el magisterio de la Iglesia. Si me preguntas qué es, te digo que es un espíritu. Si me preguntas qué hace, te diré que es un ángel. Creo que ángel significa algo así como mensajero, si mal no recuerdo. Y esto es parte del estudio de la especulación teológica de los ángeles. Se habla poco en la Biblia, en el catecismo, pero hay algunas pequeñas especulaciones teológicas como que están divididos en coros angelicales, y que hay 3 coros de ángeles. Cada coro tiene distintas categorías. ¿Sí? En total, en cada categoría, en cada coro, tenemos 3 categorías. Por ejemplo, en la primera categoría, si mal no recuerdo, tenemos los serafines, los querubines, ¿sí?, y los tronos, creo que si no me equivoco. No importa el orden, o sea, los nombres los estoy diciendo bien, pero puede ser que yo les esté confundiendo en qué parte va cada uno. Entonces, serafines, querubines y tronos, principados, dominaciones y potestades, virtudes, arcángeles y ángeles. Bien, esas serían las categorías angelicales, es parte de la especulación teológica. Así es como se los clasifica cuando se estudia sobre ángeles. Ahora bien, Jesucristo no era un ángel. Dice la palabra de Dios, creo que en Colosenses,
que todo fue hecho por Él, todo fue hecho por Jesucristo, y que Jesucristo es superior a los ángeles. Otra vez volvemos a los testigos de Jehová, donde los testigos de Jehová dicen que Jesucristo después se convirtió en el arcángel Miguel. Eso dicen los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque Miguel significa quien como Dios. Entonces ellos han hecho una deducción ahí muy agarrada de los pelos, donde ellos creen que Jesucristo se convirtió en un ángel. Entonces, Jesucristo es Dios, no es un ángel. Es superior a los ángeles. Y los ángeles fueron hechos por Él. ¿Bien? Los ángeles están divididos en coros y en la especulación teológica tenemos esas 9 categorías que yo les dije. Ahora bien, ¿cuáles son los que se han revelado por nombre en las Sagradas Escrituras? En las Sagradas Escrituras solamente se han revelado 3, que es Rafael, Gabriel, ¿sí? Y Miguel. Rafael, Gabriel y Miguel. Después dice la Escritura, y ahí cuando aparece la doctrina de los ángeles de la guarda, cuando dice, fíjense ustedes, no tengo presente el texto ahora, fíjense ustedes que sus ángeles, refiriéndose a nuestros ángeles, el que tenemos designados, visitan todo el tiempo el rostro de mi Padre. Es decir, los ángeles que nosotros tenemos, que nos cuidan, están en contacto todo el tiempo con Dios, hablándole de nosotros, contándole que nos están cuidando, que están intercediendo. Hay una comunicación directa. Los ángeles están a nuestro servicio también. Dios los puso para acompañarnos en el camino de la salvación. Ahora bien, yo recién les dije que solamente la Escritura nombra 3. Esto es porque a través de la nueva era, y también se metió mucho en algún momento en la renovación carismática, aparecieron unas costumbres de ponerle nombre a los ángeles. Bueno, yo le voy a poner nombre a mi angelito de la guarda. Esto no es una costumbre católica. Si no se ha revelado su nombre, por algo es. Solamente podemos invocar y pedir la intercesión de aquellos ángeles que han sido manifestados en la Biblia. También aparecieron otros nombres, como un tal Uriel y otros tantos por ahí, pero esos aparecen en libros apócrifos, no es revelación católica eso. Entonces la nueva era, aprovechándose de estos nombres que aparecen en estos libros apócrifos, evangelios apócrifos, le empezaron a dar mucha difusión, que había que poner velas, prender inciensos, nombrarlos, llamarlos a tu casa, ponerle nombre a tu ángel de la guarda. Nada que ver con lo que la doctrina católica enseña. Nada que ver. Solamente podemos pedir la intercesión de estos 3. Podemos orarle. De hecho, hay una oración para nuestro ángel de la guarda. Pero nada de estar poniéndole nombres, ni hacer una invocación de ellos como si fueran unos genios o unos magos que vienen, ¿sí?, para hacer cosas que nosotros queremos hacer desde nuestro capricho. Sí podemos orarle, sí podemos pedir su intercesión, sí le pedimos que nos proteja el ángel de la guarda, y sí pedimos la intercesión de estos ángeles. Uno de los que más hemos pedido la intercesión es el de San Miguel Arcángel, el príncipe de los ejércitos celestiales, que nos interceda en la lucha contra el demonio, que nos ayude, que nos defienda. Eso sí, pero son los ángeles que han sido revelados en la Escritura. ¿Qué más puedo decirles sobre los ángeles? Más de lo que todos más o menos sabemos, ¿sí? Que los ángeles, al igual que nosotros, la diferencia que ellos tienen con nosotros es que nosotros somos hijos de Dios, pero ellos no. Los ángeles son criaturas de Dios, pero no son hijos. Nosotros sí somos hijos en el Hijo, por la gracia del bautismo. Decirles que los ángeles son perfectos, a diferencia de nosotros que no somos perfectos. Decirle que los ángeles, al igual que el ser humano, tuvo una oportunidad para servir a Dios y seguirlo o rechazarlo. ¿Por qué? Porque los ángeles también están dotados de inteligencia y de voluntad. No tienen cuerpo físico como lo tenemos nosotros, pero tienen inteligencia y voluntad. Por lo tanto, Dios también los invitó a seguirlo y a servirlo,
pero tomando ellos una decisión libre de seguirlo. Ahí es cuando, a través de la tradición y de la revelación en la Escritura, se habla de ese gran combate que hubo en el cielo, donde hubo ángeles que decidieron servir a Dios. Ahí está San Miguel y sus tropas celestiales, y ángeles que decidieron no seguirlo. El problema de que ellos sean perfectos es que cuando ellos decidieron decirle no a Dios, es un no para siempre, porque su decisión es perfecta. Perfecta no quiere decir buena, perfecta quiere decir que no tiene cambio. Cuando ellos decidieron decir no a Dios, es una decisión para siempre, no hay retorno. Cuando los ángeles buenos decidieron decirle sí a Dios, es para siempre, no hay vuelta atrás. Nosotros, creación de Dios, somos imperfectos. Por eso nosotros le decimos que sí a Dios, nos equivocamos y mañana tenemos otra oportunidad de volver a Dios. Y si nos volvemos a equivocar, volvemos a tener otra oportunidad, así hasta el día de nuestra muerte. Nosotros nos equivocamos y podemos volver a rectificar nuestra decisión. Nos arrepentimos y cambiamos. Para los ángeles no hay arrepentimiento alguno. En su estado de perfección, una vez que ellos deciden, no se arrepienten. Por eso no hay vuelta atrás. Esto está bueno aclararlo porque hubo algunas doctrinas condenadas por la Iglesia donde había gente que decía que tal vez el diablo algún día se iba a arrepentir, que Dios en su misericordia lo iba a perdonar, o que Dios iba a perdonar a los ángeles malos y le iba a dar otra oportunidad. Esto no es doctrina católica. Si alguna vez lo escucharon, no es doctrina católica. El sí de ellos fue para siempre. No hay posibilidad de regreso, ni hay posibilidad de perdón. No porque Dios no pueda perdonar, sino porque su decisión no tiene vuelta atrás. Solamente por eso. O sea que, en conclusión, está bueno que nosotros no seamos perfectos. Está perfecto que no seamos perfectos. Que no seamos perfectos. Sí. No sé si algo más con los ángeles, me puedo estar olvidando un montón de cosas. No sé si Germán por ahí algo más o alguna duda con respecto a la naturaleza angélica. No, yo creo que es claro, ¿no? Que nos sirva útil, que sea útil, ¿no? Porque por ahí, qué sé yo veo mucha gente que habla mucho de los ángeles y poco de los santos, por ejemplo, ¿no? Y cuando, digamos, tenemos nosotros nuestros santos como intercesores, ¿no? Como parte. ¿Querés hablar un poco del tema? No sé si ya me estoy pasando ya a otro módulo, del tema algo de santidad, No es de este módulo que vos te estarías metiendo en la comunión de los santos, pero no tengo drama. Vos me decís, vos sos moderado. Dale. Vos sos moderado. Algo que también surgió en estos días, que también tenemos con el tema de escuela, es, bueno, y ya que estamos hablando de ángeles, y ángeles, digamos, los que decidieron acompañar a Dios y los que no, el tema del infierno, ¿no? Los tres estadios después de que morimos, ¿sí? Que es así teológicamente, es real, son tres estamentos, son teológicos, no son teológicos, qué documentos están, es así fehacientemente, bueno, un poco que bueno, tampoco es del módulo, pero es casi del último, pero lo podemos tocar así. Digo por el tema de la cuestión del infierno, básicamente. Perfecto. Ya que tocaste al diablo y ¿sabes? Bueno, Dios creó el infierno, hay un infierno, ha sido 2-3 comentarios respecto a eso, que tenemos que temer, es para temer, o es para... Bueno, a ver, una reflexión acá. Vamos a hacer una reflexión. El infierno es un estado. A ver, esto tiene que quedar claro. Nosotros, como seres humanos, por una cuestión necesaria, psicológica, tenemos que ponerle un nombre accesible a las cosas. Cuando hablamos de infierno, pensamos en un lugar,
pero en realidad no es un lugar, es un estado espiritual el infierno. Pero es más fácil para nosotros decir un lugar. Es como cuando referimos a Dios, ¿sí? Cuando hablamos de Dios, es más fácil pensarlo como el Padre, o como el Hijo, o la paloma, porque pensar en puro espíritu se nos hace muy complicado. Cuando hablamos de infierno, estamos hablando de un estado del alma, ¿bien? Y el infierno es un estado de privación absoluta y eterna de la presencia de Dios. Eso es el infierno. Pasa que por una cuestión de la tradición judía, por una tradición del lenguaje apocalíptico, cuando también uno piensa en infierno, piensa en el lago de azufre, el demonio con el tridente pinchando a la gente. Bueno, referenciando un poco al Dante. Al Dante, el infierno del Dante, por ejemplo, cuando él hablaba de lo que él veía, de los lagos de fuego, la gente desesperada en la tortura, ¿no? Es muy lindo si lo pueden ver, Dante, lo que él escribía, ¿no? Dante Alighieri. Ahora bien, pero eso no es nada, hablar del fuego eterno, de todas estas cosas, no es nada al lado de la privación eterna de la presencia de Dios. Entonces, cuando hablamos de infierno, hablamos de un estado del alma condenada que ya nunca aspirará a ver a Dios. Esa alma por la eternidad vivirá con la ausencia de Dios. Lo más próximo para que nosotros nos podamos graficar, porque no existe en nuestro entendimiento un modo de comprender de qué se trata esto. Algunos dirían, bueno, no es tan grave, es gravísimo. Podríamos decir, en una experiencia humana, vivir sin amor, que nadie te ame, que todo el mundo te odie, que todos te rechacen, la soledad más perfecta, el dolor del alma más angustiante que ustedes se pueden imaginar para toda la eternidad. Ahora bien, Dios no manda a nadie al infierno. Dios no condena al infierno. El infierno es un estado de autocondenación. A lo largo de esta vida terrena, yo tengo la oportunidad, en este me caigo y me levanto, me equivoco, de decirle sí a Dios. Por eso el magisterio de la Iglesia dirá que se condenan a aquellos que, muriendo en pecado mortal, no se arrepienten de su pecado. Es muy raro esto. Es muy difícil pensar que alguien pueda no arrepentirse sabiendo que se viene el infierno. Bueno, lo que pasa es que Dios se ha manifestado en nuestra vida, se ha manifestado en las Escrituras, en la existencia misma, en la bondad de las cosas. Si yo me niego a creer en la acción de Dios, me niego a creer que Dios está detrás de toda esta grandiosa creación, me niego a creer en su palabra y que Jesucristo me salva, yo estoy rechazando, cerrándome al amor de Dios. Lo hago yo libre y voluntariamente. Por esta razón es que yo quedo excluido de Dios. Y como Dios respeta la libertad que me ha dado, soy yo que con mi libertad decido irme. La oportunidad la tengo en vida. No hay posibilidad de redención después de la muerte. Entonces tengo toda esta vida para la conversión, para amar a Dios y para estar arrepentido del pecado y rectificarme de mis errores. Ahora bien, no sería lógico tenerle miedo a esta realidad. Uno diría, ¿cómo no, Fulvio? Si nos está diciendo que si me llego a morir en pecado mortal sin arrepentirme, me voy al infierno. Bien, pero aclara la Iglesia, sin arrepentimiento. Si una persona se está muriendo y se arrepiente de sus faltas, Dios en su infinita misericordia lo acoge en su seno amoroso. Pero aparte, me tengo que situar en el texto en esa poesía que se le atribuye a Santa Teresa. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Dice casi al final, tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido,
muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme ver tus afrentas y tu muerte. Es decir, que yo tengo que tenerle pavor a no amar a Dios, ¿sí? No que me quiero salvar porque le tengo miedo al infierno. Lo que me tiene que mover no es el miedo, me tiene que mover el amor a Cristo. Eso es lo que quiero dejar en claro. El amor a las cosas buenas, a las cosas divinas que Él se ha dado. Entonces, tenemos tres posibilidades. Si nos condenamos, para un condenado, el infierno, no hay otro. Es una autocondenación, yo libremente rechazo a Dios. Pero para los que son salvados, hay dos alternativas: el purgatorio y el cielo. Esto tiene que quedar claro, porque el purgatorio no es una oportunidad para que una persona no se condene, como por ahí algunos piensan. El purgatorio es para los que ya están salvados. Es un estado de purificación antes de ver la gloria de Dios, pero ya están salvados. El alma que está en el purgatorio ya se salvó. Y aquellos que han hecho una vida santa, que han hecho una vida sin pecado, como María, directamente gozan de la visión beatífica del Padre. Son los que hoy la Iglesia declaró santos, ya no están en el purgatorio, están gozando del cielo. Entonces tenemos el infierno para los condenados y para los que se salvan, el purgatorio y el cielo. Esos son los tres estados en los que podemos llegar a estar. No existe otro. No sé si más o menos responde Germán o alguna duda, algo que me esté faltando que me recuerde vos. No, también estamos en hora, así que me parece que ha estado buena la charla y vuelta. Está bueno esto, un espacio así, ¿no? Donde, bueno, podamos sacar dudas, tanto de lo que venimos estudiando, sino de nuestras imágenes que tenemos, de nuestras propias creencias, nuestros propios mitos. Sí, ahí podamos, digamos, expresarlo y, bueno, ponerlo también a consideración. En primer lugar, bueno, agradecer a todos el rato, el tiempo. Ustedes saben que no están acá porque Fulvio y yo los hemos convocado, están acá porque Dios los ha convocado a ustedes y de seguro quiere que ustedes escuchen esto por algo, ¿sí? Porque esta formación que se viene dando, estas acciones que se vienen desarrollando desde hace años, ¿no es cierto? No es porque ahora sea escuela, sino es una forma de concretizar cosas que nosotros tenemos que tener resueltas por algo, porque el Señor nos llama a hacer algo y de seguro todo esto que estamos compartiendo es porque el Señor tiene una misión y nos está fortaleciendo en ella. Así que lo creo y convencido, y los testimonios de los hermanos que me van llegando me van convenciendo cada día más respecto a eso, ¿no? Y nos sirve tanto les sirve a Fulvio, porque hay preguntas que quizá ni él se las ha hecho, y nos sirve a todos porque vamos creciendo, no solo, sino en comunidad y todos juntitos, ¿sí? Así que bueno, primero agradecer a todos, agradecer el tiempo de Fulvio, lo que le ha robado a tu familia, el descanso, a todo eso, y agradecer a Dios, ¿sí? A todo lo que Él nos ha acompañado. Yo creo que su presencia se ha sentido en todo momento, así que agradecerte. No sé si alguien quiere expresar algo, algún agradecimiento, algún pequeño testimonio de lo que vivió con la charla. Gracias, Fulvio. Realmente escucharte no da ganas de seguir escuchando y aprendiendo. Aumenta el deseo en mi corazón. Bueno, viene de Dios, pero te ha hecho instrumento. Muchas gracias. Gracias, Fulvio. No, gracias a ustedes, digamos, por la paciencia. Seguramente por ahí, por ello me escucho de nuevo en el video y cometo muchos errores en algunas cosas, pero les quiero dejar la tranquilidad de que pueden ser errores muy sencillos que no los van a sacar de la fe. Y bueno, trato con todas mis fuerzas de no apartarme un punto y una coma del magisterio de la Iglesia. Por lo demás, estudien el catecismo, léanlo todos los días un poquito, un artículo por día. Estudien, hagan ese pequeño esfuerzo, porque más aún nosotros como renovados carismáticos que tenemos que dar
muchas respuestas de nuestra fe, tenemos que estar todo el tiempo en este constante buscar de las cosas de Dios. Y finalmente, antes de darle la palabra definitiva a Germán, cualquier duda, ahí está mi teléfono en el grupo de formación, ¿sí? Cualquier duda, yo no tengo drama si me mandan un mensajito, un audio con absoluta confianza, si bien tenemos, y el Germán más que yo, supongo, muchísimas actividades, siempre en alguna hora del día me hago un tiempito para responder a alguna inquietud. No me las sé todas, pero nos ayudamos mutuamente. Y si algo de lo que ustedes me preguntan no lo sé, me pongo a estudiarlo y después se lo respondo. Pero digo esto porque queremos allanar todos los caminos para hacerles accesible el conocimiento de las cosas de Dios. Con toda la confianza somos hermanos, yo soy igual y un par a ustedes, ¿sí? No soy alguien que haya que sacar una cita ahí en el Vaticano para encontrarse conmigo. Me conocen la mayoría de ustedes, hemos compartido mucho la vida, así que con la confianza de hermanos en Cristo, mensajito, no me molesta, apenas yo puedo, se lo respondo, ¿sí? Si tienen alguna duda o algo nuevo para aclarar. Así que con total confianza. Muchísimas gracias, Fulvio. Y sí, yo te voy a mandar una preguntita. Dale, Vivi, ningún problema. Ahí Daniel, ¿quería compartir algo? Sí, no, nada. Primero que nada, Silvia, que se habló todo, no nos dejó preguntar nada. Si bien lo ocupó todo el espacio. No, lo otro sí, verdad, doy testimonio del sentido de que esto es un tironcito de oreja para mí porque ocurrieron un par de cositas en el grupo y como responsable uno tiene que estar preparado con argumentos verdaderos, ¿no? De fe. Entonces, bueno, me tengo que poner las pilas y estudiar y a leer como decía Julio. Todavía estoy esperando que me el video, no me olvidé, yo te lo voy a mandar. Y nada, bueno, es un temita que ojalá que algún día podamos ver cómo se puede resolver, como no sé si a todos les pasará, pero este tema de la nueva era y el yoga en los grupos, con las personas de los grupos que vienen, ¿no? Orantes, obviamente, ¿no? Está haciendo problemita, ¿no? Y obviamente, bueno, hablando con el hermano, como me decía, ¿no? A veces cuando te dicen las cosas, a veces no te gusta que te la digan, ¿no? Pero si uno se las dice con fundamento de iglesia nuestra, ya la cosa cambia. Otra cosa que se la diga a Daniel. ¿Me explico? Así que bueno, agradezco enormemente esta charla, así que bendiciones para todos. Gracias Julio, gracias. Amén. Bueno, reitero los artículos de resumen. Del primer módulo sería del 413 al 421. ¿Sí? Si la memoria no me falla, cualquier cosa se corregirme en el futuro. Y los otros del segundo módulo van del 508 al 511. Ahí en esos articulitos que son, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son 9 artículos del primero y 4 del segundo. Está resumido todo lo que es el módulo 1 y 2 de permanente, ¿no? Obviamente que después con el articulado se extiende el desarrollo. Bien, no me quería dejar de que quedara eso de material. Sí, para el próximo encuentro, Fulvio, ¿qué módulos tenemos? Todavía no tenemos fecha, ¿sí? No tenemos fecha, ahí vamos a ver, pero... 3 y 4 no tengo presente acá escrito, pero es que nació de Santa María Virgen, para ellos por el Poncio Pilato. Y quiero reportar también que hay más resumen, ¿sí? Porque son varios resúmenes. Tenemos del 261, no sé si lo dijiste, al 267. No, perdón. Bueno, del 261 al 267. ¿Cuál sería ese? Esto del módulo 1. Del 350 al 354. Seguimos en el módulo 1.
del 413 al 421. ¿No te faltó antes del 380 al 384? Ahí estoy llegando. Ahí estoy llegando. Sí, señor, del 380 al 384. Y creo que sí, y del 4, sí lo dije, el 421. Perfecto, estamos ahí. El 413 al 421. Sí, bueno, me comí los dos. ¿Y el primero? ¿El primero cuál era? 261, pues ese es el primero, Julio, 261 al... Del 261 al 267. Del 261 al 267. Bien, Gracias. perfecto. Muy bien, Federico. Gracias, Federico. Atento, Federico. Excelente. Muy bien, muy bien. Ahí si quieren yo los paso después al grupo de permanente. Hay 262, 267, 350, 54, del 413 al 421 debe ser, ¿ah? Y del 380 Sí, el 421. al 384. ¿Sí? Perfecto. Ahí está bien ordenadito. Ahí los paso. Eso sería el resumen. Perdón, y 508 al 511 serían los 4 primeros son del módulo 1 y los otros y el último corresponde al módulo 2. Bien, bien, Fede, muy bien, muchas gracias. Ahí lo paso a permanente, ¿sí? Así los tenemos, los tienen allá. Los tiro ahí rápido, va a quedar grabado. Ya ahí después explico. Gente, que Dios los bendiga. Le damos gracias al Señor. Le decimos todo fuerte, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en principio, ahora y siempre, por los siglos, siglos. Bendiga a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Chao, gente. Chao, chao. Bendiciones para todos. Bendiciones. Bendiciones. Un abrazo grande. Chao, chao. Adiós.